Lana Reeves lo tenía todo según lo que la sociedad consideraba envidiable. Una hermosa casa, un esposo amoroso y una carrera prestigiosa como profesora universitaria en la superficie. Vivía la vida que muchos desearían, pero debajo de esa fachada había un profundo sentimiento de vacío que ningún éxito externo podía ocultar. A los 43 años, Lana se encontró lidiando con sentimientos que había ignorado durante años. Hobart, su esposo de 20 años, era un hombre de negocios dedicado que viajaba con frecuencia por trabajo. Él le brindaba una vida estable y todas las comodidades materiales que uno podría desear, pero sus ausencias dejaban un vacío que se volvía más insoportable con el tiempo. Inicialmente Lana se distrajo con pasatiempos amigos y un compromiso excesivo con su trabajo. Se sumergía en notas de conferencias, investigación y mentoría de estudiantes, a menudo llegando a casa, tarde a una casa vacía, pero ninguna cantidad de realización profesional podía calmar la soledad que la corroía. La rutina de su matrimonio se había vuelto estancada. Hobart, aunque amable y confiable, se había vuelto distante y sin inspiración. Sus conversaciones giraban en torno a las facturas, la logística y preguntas corteses sobre el día de cada uno. Su intimidad se había reducido a encuentros mecánicos e infrecuentes que dejaban a Lana sintiéndose más desconectada que nunca. A medida que los meses se convirtieron en años, la insatisfacción de Lana se agravó. Comenzó a anhelar algo que no podía articular, algo que la hiciera sentir viva, nuevamente deseada y joven. Su anhelo se intensificó durante sus días en el campus. La energía de sus estudiantes, su exuberancia juvenil y su confianza desenfadada resaltaban lo que sentía que había perdido. Al principio, sus pensamientos eran fugaces y llenos de culpa. Se sorprendía a sí misma notando la forma en que ciertos estudiantes se desenvolvían, su confianza, sus cuerpos atléticos, su pasión desinhibida por la vida. Estos pensamientos se sentían incorrectos, incluso peligrosos, pero también le daban una extraña emoción. El punto de inflexión llegó durante una reunión casual de horario de oficina con Harry, un estudiante de 18 años, que era una de las personas más carismáticas de su clase. Harry era todo lo que Hobart, ya no era juguetón atento y lleno de cumplidos, que Lana no había escuchado en años. Lo que comenzó como una conversación inocente sobre un proyecto próximo, pronto tomó un giro más personal. Harry bromeó sobre cuánto apreciaba su estilo de enseñanza, llamándola la profesora más cool del campus. El cumplido, aunque probablemente dicho de pasada, perduró en Lana durante días. Lana se encontró vistiéndose de manera diferente para la clase, eligiendo atuendos que acentuaban su figura de formas sutiles. Prestaba más atención a su cabello y maquillaje, disfrutando de los cumplidos de colegas y estudiantes por igual. Pero no se trataba solo de verse bien, era sentirse notada, sentirse viva. Comenzó a interactuar más con estudiantes como Harry, fomentando conversaciones más profundas que a menudo derivaban en lo personal. Sus acciones eran deliberadas, aunque se decía a sí misma que eran inofensivas. Ella justificaba su comportamiento como una manera de conectarse con sus estudiantes, una forma de ser accesible. Con Harry, sin embargo, los límites comenzaron a desdibujarse. Durante una clase, lo sorprendió mirándola. Sus ojos se encontraron por un momento fugaz y un entendimiento silencioso pasó entre ellos. No pasó mucho tiempo antes de que Harry comenzara a quedarse después de clase, haciendo preguntas que no tenían nada que ver con el curso. En lugar de desanimarlo, Lana lo fomentó. Se encontraba ansiosa por estas interacciones, sintiendo una emoción cada vez que él le sonreía o se reía de uno de sus chistes. Una tarde, Harry apareció en su oficina, bajo el pretexto de necesitar ayuda con una tarea. Lana podía sentir la tensión en el aire, una energía cargada que hacía que su corazón latiera más rápido mientras discutían su trabajo. Su conversación derivó hacia temas más personales. Harry mencionó cómo a menudo se sentía incomprendido por sus compañeros, cómo apreciaba su disposición para escuchar. Lana, envalentonada por su vulnerabilidad, colocó una mano en su hombro, un gesto destinado a confortar, pero cargado de intención no expresada. «Harry», dijo suavemente, «eres más capaz de lo que piensas. No dejes que nadie te haga sentir lo contrario». Los ojos de Harry se encontraron con los de ella, y por un momento, ninguno de los dos habló. El silencio estaba cargado de anticipación. Entonces, casi imperceptiblemente, él se inclinó hacia ella. Lana no lo detuvo. Sus labios se encontraron en un beso titubeante pero eléctrico, que rápidamente escaló. Esa tarde, Lana cruzó una línea que nunca podría descruzar. La experiencia la dejó eufórica y aterrorizada. Pasó los días siguientes convenciéndose de que había sido un desliz único en su juicio. Un momento de debilidad que no repetiría.
Pero la emoción de todo eso era embriagadora. Por primera vez en años se sentía deseada y viva. La culpa que inicialmente sintió pronto fue eclipsada por el anhelo de sentir esa emoción nuevamente. Harry, envalentonado por su encuentro, empezó a buscarla con más frecuencia. Sus encuentros se volvieron más secretos. Se celebraban en aulas vacías en su oficina con la puerta cerrada, o incluso en su coche en el rincón más apartado del estacionamiento. Lana se volvió experta en cubrir sus huellas, convenciéndose de que mientras nadie lo descubriera, nadie saldría lastimado. Pero Harry no era el único que notó su nueva energía y confianza. Otros estudiantes comenzaron a acercarse a ella, atraídos por el mismo magnetismo que había atrapado a Harry. Lana, envalentonada por su capacidad de cautivarlos, comenzó a buscar nuevas conexiones. Su proceso se volvió casi metódico. Identificaba a un estudiante que le intrigaba, creaba una relación a través de conversaciones casuales, y luego escalaba la situación con toques sutiles y cumplidos. Para cuando se dieron cuenta de su intención, ya estaban atrapados. A lo largo de meses, Lana sedujo a 15 estudiantes, cada encuentro alimentando su necesidad insaciable de sentirse joven y deseada. Justificaba sus acciones convenciéndose de que los estudiantes eran adultos, capaces de tomar sus propias decisiones. Lo que no veía era el rastro de destrucción emocional que dejaba atrás. Algunos de los chicos desarrollaron sentimientos por ella solo para ser desechados cuando ella pasaba al siguiente. Otros se sintieron explotados, pero permanecieron en silencio por miedo o vergüenza. Sin que Lana lo supiera, sus acciones no habían pasado desapercibidas. Jaden, un estudiante tranquilo y observador, la había estado vigilando durante semanas. Había notado cómo ella favorecía a ciertos chicos las miradas prolongadas y cómo desaparecían durante los descansos. Al principio no le dio importancia pensando que era producto de su imaginación hiperactiva, pero una tarde la vio a ella y a uno de sus estudiantes entrar en un aula vacía. Impulsado por la curiosidad, Jaden lo siguió y miró por una rendija en la puerta. Lo que vio confirmó sus sospechas. Jaden no confrontó a Lana directamente. En su lugar, comenzó a documentar sus encuentros, grabando videos y recopilando pruebas. Sus motivaciones no eran del todo nobles. Vio una oportunidad para ganar influencia, una forma de elevarse en un mundo donde a menudo se sentía impotente. Una vez que tuvo suficiente evidencia, rastreó el correo electrónico de Hobart y envió todo: videos, capturas de pantalla y un relato detallado de las acciones de Lana. Cuando Hobart abrió el correo electrónico, su mundo se derrumbó. La mujer a quien había amado y en quien había confiado lo había traicionado de la manera más inimaginable. Los videos se desarrollaban como una pesadilla. Cada fotograma un puñal en su corazón. En ese momento, la vida de Hobart tal como la conocía se vino abajo, y su ira y dolor prepararon el escenario para la tragedia que estaba a punto de ocurrir. Hobart Reeves estaba sentado en su suite de hotel revisando contratos para un proyecto internacional que había consumido la mayor parte de su tiempo en los últimos meses. Era tarde en la noche y se había servido un vaso de whisky para relajarse. Su teléfono emitió un sonido con una notificación de correo electrónico. Al principio, lo ignoró, suponiendo que se trataba de otro asunto relacionado con el trabajo que podía esperar hasta la mañana. Pero la línea de asunto, la vida secreta de tu esposa, llamó su atención y le provocó un escalofrío en el cuerpo. Hobart dudó por un momento, su corazón latiendo con fuerza mientras un sentimiento de hundimiento se instalaba en su pecho. Abrió el correo electrónico. Adjuntos había múltiples clips de video, capturas de pantalla y un mensaje detallado de Jaden. El correo comenzaba con una línea ominosa: creí que merecías saber la verdad sobre tu esposa. Los ojos de Hobart recorrieron el contenido del correo electrónico, y con dedos temblorosos, hizo clic en el primer video. La pantalla se llenó de imágenes granuladas de Lana en un momento íntimo con uno de sus estudiantes. Se quedó congelado, incapaz de procesar lo que estaba viendo. Miró clip tras clip, cada uno más incriminatorio que el anterior. El golpe final llegó cuando leyó el mensaje de Jaden que describía con todo detalle cómo Lana había seducido a varios estudiantes en los últimos meses. Una oleada de náuseas lo invadió, y dejó el teléfono como si le hubiera quemado la mano. No podía creerlo. La mujer con la que había construido su vida, la mujer que pensó que conocía, lo había traicionado de una manera que nunca habría imaginado. La confianza que había tardado años en construir se rompió en un instante. La mente de Hobart se llenó de preguntas. ¿Por qué haría esto? ¿No era yo suficiente para ella? ¿Cómo pudo arriesgar todo lo que hemos construido? Sus emociones oscilaban entre la ira, el desamor
y la incredulidad. Pensó en su vida juntos, el día de su boda, las incontables noches que habían pasado soñando con el futuro. Y ahora, todo parecía una broma cruel. En una nube de furia y desesperación, Hobart agarró sus llaves y salió del hotel, dirigiéndose directamente a casa. La hora de viaje se sintió como una eternidad. Sus pensamientos se arremolinaban con cada milla recorrida. Para cuando llegó al camino de entrada de su casa, sus emociones habían alcanzado un punto de ebullición. Caminaba de un lado a otro en la sala, reproduciendo los videos en su mente, su ira intensificándose con cada momento que pasaba. Cuando Lana entró por la puerta más tarde esa noche, fue recibida con un silencio helado. De inmediato sintió que algo andaba mal. Hobart estaba de pie en el medio de la sala. Su rostro era una máscara de ira y desconsuelo. Antes de que ella pudiera decir una palabra, él lanzó su teléfono sobre la mesa de centro. Los videos estaban pausados en la pantalla. «¿Qué demonios es esto, Lana?», exigió, su voz temblando con una furia apenas contenida. Los ojos de Lana se abrieron de par en par al reconocer las imágenes. Su mente corría mientras intentaba encontrar una explicación, pero no había ninguna que pudiera justificar lo que había hecho. Ella comenzó, pero él la interrumpió. «No te atrevas a intentar explicarme esto», gritó, su voz resonando por la casa. «¿Tienes alguna idea de lo que has hecho? ¿Tienes alguna idea de lo humillante que es esto? Has destruido todo, Lana». Las lágrimas corrían por el rostro de Lana mientras le suplicaba. «Lo siento, Hobart. Nunca quise que esto llegara tan lejos. Estaba sola. Siempre estás fuera. Y yo solo. Solo necesitaba sentir algo de nuevo». La expresión de Hobart se endureció. «¿Sola? ¿Esa es tu excusa? ¿Tienes alguna idea de lo duro que he estado trabajando para darnos una buena vida? Mientras yo estaba allá afuera rompiéndome el lomo por esta familia, tú estabas aquí, enredándote con tus estudiantes como una lunática depravada». Lana sollozó, cayendo de rodillas. «Sé que te he herido, Hobart. Sé que lo he arruinado todo. Pero por favor, perdóname. Podemos arreglar esto. Podemos superar esto». «¿Arreglar esto? ¿Crees que esto se puede arreglar? Me has humillado, Lana. Te has humillado tú misma. ¿Y para qué? ¿Para sentirte joven otra vez? ¿Para satisfacer alguna fantasía retorcida?» La confrontación se intensificó a medida que las emociones de Hobart lo abrumaban. Su voz se hizo más fuerte, sus palabras más venenosas. Lana, acorralada y desesperada, intentó explicarse. Pero cada palabra que decía solo profundizaba el sentido de traición de Hobart. «Eras aburrido, Hobart», soltó Lana en un momento de frustración. «Nunca estabas aquí. Y aun cuando estabas, era como si yo no existiera. Necesitaba más que eso. Necesitaba sentirme viva». Las palabras golpearon a Hobart como un golpe físico. Su rostro se torció de ira, y antes de darse cuenta de lo que estaba haciendo, se lanzó hacia ella. La agarró del cuello y la estrelló contra la pared. Aburrido, escupió, su voz baja y peligrosa. «¿Crees que esto es culpa mía? ¿Crees que soy el culpable de tu comportamiento enfermo y retorcido?» Lana luchó contra su agarre, sus ojos abiertos de miedo. «Hobart, por favor», jadeó. Pero sus palabras se cortaron cuando él apretó su agarre. La realización de lo que estaba haciendo golpeó a Hobart como un chapuzón de agua fría, y la soltó, dando un paso atrás horrorizado. Lana se desplomó en el suelo, tosiendo y agarrándose el cuello. Pero el daño ya estaba hecho. La sangre goteaba de una herida en su cabeza donde había golpeado la pared, y su respiración se volvió superficial. «Oh, Dios mío», susurró Hobart, mirando sus manos como si pertenecieran a otra persona. «¿Qué he hecho?». El cuerpo de Lana se desplomó al suelo. Sus ojos se cerraron. Hobart se arrodilló a su lado, sacudiendo sus hombros, rogándole que despertara. «Lana, no lo hice a propósito. Te juro que no lo hice a propósito. Por favor, despierta. Por favor». Pero ya era demasiado tarde. El cuerpo de Lana se quedó quieto, y la realización de que la había matado dejó a Hobart en estado de shock. Se quedó allí sentado lo que parecieron horas, con la mente en blanco, el cuerpo paralizado. Mientras tanto, el caos desencadenado por las acciones de Jaden se desarrollaba en otro lugar del campus. Entre los estudiantes comenzó a circular el rumor de que Jaden tenía evidencia de los asuntos de Lana. 4 de los chicos involucrados, Peter, Jesse, Michael y Ryan, confrontaron a Jaden, exigiéndole que borrara los videos. Jaden, envalentonado por su nuevo poder, se negó. «¿Crees que puedes intimidarme? Estoy haciendo lo correcto. Ella es una depredadora. Y todos ustedes son cómplices». La confrontación se intensificó rápidamente. Las palabras se convirtieron en gritos, los gritos en empujones, y antes de mucho,
Los puños volaban. La pelea se trasladó a un área apartada detrás del gimnasio, donde los ánimos se encendieron y la violencia estalló. Peter, en un ataque de ira, golpeó a Jaden con un objeto pesado, haciéndolo colapsar en el suelo. Ryan, en pánico, intentó intervenir, pero Michael se volvió contra él, acusándolo de ser débil. En el caos, se sacaron armas, un cuchillo, una tubería de metal, y la pelea se convirtió en una carnicería. Para cuando llegó la seguridad del campus, 2 estudiantes yacían muertos, Jaden y Michael. Peter y Jesse estaban cubiertos de sangre, sus rostros una mezcla de sorpresa y miedo. La masacre envió ondas de choque a través de la universidad, la comunidad y más allá. Al final del día, se habían perdido 3 vidas, todo por las acciones escandalosas de Lana. Hobart, incapaz de vivir con lo que había hecho, se entregó a la policía, confesando el asesinato de Lana. Peter y Jesse fueron arrestados por su participación en la pelea que terminó con 2 muertes. La enredada red de traición, lujuria y violencia se había deshecho de la manera más trágica imaginable, dejando un rastro de destrucción a su paso. Hobart se sentó en la sala de interrogatorios. Sus manos temblaban mientras relataba los horribles eventos de esa noche. Su voz era ronca, sus emociones una mezcla caótica de arrepentimiento, ira y desesperación. Los detectives, aunque profesionales, no podían ocultar su incomodidad al escuchar su confesión. El hombre frente a ellos no era un criminal endurecido. Era un esposo destrozado, consumido por la traición y el dolor, quien había permitido que sus emociones lo llevaran más allá del punto sin retorno. La evidencia contra Hobart era innegable. Los videos que Jaden había enviado aún estaban en su teléfono, junto con el correo electrónico que detallaba las indiscreciones de Lana. Los forenses confirmaron la causa de la muerte de Lana: una combinación de trauma craneal y asfixia. Hobart no intentó negar sus acciones. De hecho, parecía casi aliviado por desahogarse con la verdad. No quise matarla, repetía una y otra vez, con la voz quebrada. Estaba tan enojado. Perdí el control. Sin embargo, la policía no solo estaba lidiando con la confesión de Hobart. Los eventos en la universidad habían creado su propia tormenta. La pelea que estalló entre los estudiantes ahora era objeto de una investigación separada. Se entrevistó a los testigos, se revisaron las grabaciones de seguridad y se procesó la espantosa escena detrás del gimnasio. Peter y Jesse, los 2 estudiantes supervivientes involucrados en la pelea, fueron llevados para ser interrogados. Sus rostros estaban pálidos, sus ojos vacíos. Eran jóvenes que nunca habían imaginado que sus vidas tomarían un giro tan oscuro. Jesse se derrumbó casi de inmediato, sollozando mientras describía el caos de la pelea. No queríamos que nadie muriera, balbuceó. Solo queríamos que Jaden borrara los videos. No escuchaba. Las cosas se salieron de control. Por otro lado, Peter fue más desafiante. Él culpó a Jaden de todo, acusándolo de causar problemas y de negarse a cooperar. Pero bajo el peso de la evidencia, su valentía comenzó a desmoronarse. La sangre en sus manos coincidía con el ADN de una de las víctimas, y se encontraron sus huellas dactilares en el arma que había golpeado a Jaden. La comunidad estaba en shock mientras se difundían las noticias del escándalo y sus consecuencias mortales. La historia dominó los titulares. Los romances de profesores casados con estudiantes llevaron al asesinato y al caos. Los medios de comunicación descendieron sobre la universidad, convirtiéndola en un circo. Los padres exigían respuestas. Los estudiantes susurraban en tonos bajos, y los miembros del profesorado se vieron obligados a enfrentar la incómoda verdad de que no habían notado o habían ignorado las señales de advertencia. En el centro de todo estaba Lana. En la muerte, sus acciones fueron examinadas aún más severamente de lo que lo fueron en vida. Exalumnos se presentaron, algunos defendiéndola, otros condenándola. Circulaban rumores sobre su comportamiento, sus relaciones y las fisuras en su matrimonio. Pero aunque la historia de Lana cautivó al público, fueron Hobart, Peter y Jesse quienes ahora enfrentaban las consecuencias de sus acciones. El juicio de Hubert Reeves comenzó varios meses después. La sala del tribunal estaba llena de periodistas, miembros de la comunidad y aquellos afectados personalmente por la tragedia. El equipo de defensa de Hubert lo presentó como un hombre llevado al límite por la traición y el desamor. Enfatizaron su historial limpio, sus años de dedicación a su esposa y su inmediato arrepentimiento tras el incidente. La fiscalía, sin embargo, se centró en la brutalidad de la muerte de Lana. Argumentaron que ninguna cantidad de traición podía justificar la violencia que Hobart había infligido. Presentaron las pruebas, los videos, el informe de la autopsia y la propia confesión de Hobart. El testimonio de Hobart fue el momento más cargado emocionalmente del juicio. Describió con doloroso detalle cómo había descubierto los asuntos de Lana, la ira y la humillación que había sentido,
y el momento en que perdió el control. Su voz se quebró al describir cómo sostuvo su cuerpo sin vida, dándose cuenta de lo que había hecho. La amaba, dijo, con lágrimas corriendo por su rostro. Incluso después de todo, la amaba. Y ahora se ha ido por mi culpa. El jurado deliberó durante días, dividido entre la simpatía por las circunstancias de Hobart y el hecho indudable de que había quitado una vida. Al final, fue declarado culpable de homicidio involuntario, un veredicto que reflejaba tanto las circunstancias atenuantes como la gravedad de sus acciones. Fue sentenciado a 15 años de prisión, con la posibilidad de libertad condicional después de 10. Mientras tanto, el juicio de Peter y Jesse se desarrolló con igual intensidad. La fiscalía los retrató como jóvenes imprudentes que habían dejado que sus temperamentos se desbordaran en violencia. La defensa argumentó que habían sido impulsados por el miedo. Miedo a que los videos se filtraran. Miedo a que sus vidas se arruinaran. Pero las pruebas eran condenatorias. Testigos testificaron sobre la brutalidad de la pelea, y las pruebas forenses dejaban pocas dudas sobre su implicación en las muertes de Jaden y Michael. Peter fue condenado por asesinato en segundo grado y sentenciado a 20 años de prisión. Jesse, quien había tenido un papel menor en la pelea, fue condenado por homicidio involuntario y sentenciado a 10 años. Ambos jóvenes salieron de la sala del tribunal esposados, con sus futuros alterados para siempre. La universidad donde Lana había enseñado trató de distanciarse del escándalo, pero el daño ya estaba hecho. El número de matrículas cayó mientras los padres cuestionaban la seguridad y la integridad de la institución. Los miembros del profesorado enfrentaron un mayor escrutinio y se implementaron nuevas políticas para evitar que algo así volviera a ocurrir. La familia de Hobart, que alguna vez fue un ejemplo de estabilidad y éxito, quedó destrozada. Amigos y parientes luchaban por reconciliar al hombre que conocían con el hombre que había matado a su esposa. Los padres de Hobart hablaron públicamente, expresando su angustia por la tragedia. Perdimos a nuestra nuera y ahora estamos perdiendo a nuestro hijo, dijeron en una entrevista llena de lágrimas. Los estudiantes involucrados en el escándalo enfrentaron sus propios desafíos. Aquellos que habían tenido intimidad con Lana lucharon con sentimientos de culpa, vergüenza y confusión. Los servicios de consejería estaban abrumados mientras intentaban ayudar a los estudiantes a procesar el trauma. La familia de Jaden lloró la pérdida de su hijo, un joven cuyos actos, aunque equivocados, habían sido impulsados por un sentido de justicia. En su funeral, sus padres hablaron sobre su pasión por defender lo que creía, incluso cuando no era fácil. En cuanto a Hobart, la prisión se convirtió en un lugar de reflexión y penitencia. Pasaba sus días leyendo, escribiendo cartas a la familia de Lana, y tratando de entender las decisiones que lo habían llevado hasta este punto. En sus cartas, expresaba un profundo remordimiento, no solo por la muerte de Lana, sino por el dolor que había causado a todos los involucrados. Si pudiera retroceder y cambiar todo lo haría, escribió. Pero lo único que puedo hacer ahora es intentar convertirme en un mejor hombre, incluso aquí. La tragedia que comenzó con los asuntos secretos de Lana terminó con vidas perdidas, futuros arruinados y una comunidad cambiada para siempre. Fue una historia de deseo, traición y las devastadoras consecuencias de las emociones descontroladas. En los años que siguieron, el escándalo se convirtió en una advertencia, un recordatorio de cómo las acciones de una persona pueden tener un efecto dominó, afectando a innumerables vidas. Pero para aquellos en el centro de la tragedia, las cicatrices nunca sanarían por completo. Llevaban el peso de sus decisiones, sus pérdidas y su dolor, siempre atormentados por los acontecimientos que se habían desarrollado.